al siguiente panelista, Octavio. Adelante, Octavio. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias a Casa LAM que nos recibe. Una muy breve aclaración. Es decir, podríamos estar aquí arriba 8 ponentes, uno por cada audiencia temática. De las 7 audiencias más la oficina, la Secretaría Operativa del Tribunal. Sin embargo, como este año, a finales de este año se van a llevar a cabo las audiencias temáticas sobre el maíz y la devastación ambiental, digamos, esto va a formar parte, digamos, de una serie de conferencias públicas aquí y en otros espacios en las que se irán ventilando los avances de cada una de las audiencias temáticas del tribunal. Es decir, veo allá al fondo, veo a las compañeras de la audiencia de feminicidio y violencia de género, veo a compañeros de otras audiencias temáticas. Entonces, digamos, esto forma parte de un proceso en el que vamos a ir informando del avance del trabajo que hemos realizado en los últimos años, ¿no? Digamos, ya se ha hablado mucho, o sea, así como valientemente lo dijo Daniela, o sea, el caso también de los defensores ambientales en el país es también gravísimo. Hay decenas de asesinados, de procesados, de encarcelados por defender el medio ambiente. Es decir, están aquí los compañeros de Texcoco y de San Salvador Atenco, están los compañeros de Tultitlán y de Azcapotzalco que pueden dar fe y testimonio sobre ello, están los compañeros de Tlanisco allá atrás. Digamos, en México hay una persecución sistemática a los defensores del medio ambiente. Entonces, digamos, lo que voy a hacer ahora es dar lectura a un texto, espero ceñirme perfectamente al tiempo, eso voy a intentar. El texto se titula A mitad del camino, la participación de los pueblos de México en el Tribunal Permanente de los Pueblos ante la destrucción social y ambiental del país. A lo largo de los últimos años, numerosas comunidades, pueblos, barrios urbanos, organizaciones sociales y civiles de todo el país han emprendido un proceso de lucha jurídica, política, social y cultural contra todo tipo de instancias gubernamentales, federales, estatales y municipales, y contra múltiples empresas privadas de prácticamente todas las ramas económicas y de distinta procedencia, por lo que podría denominarse, si se la mira de conjunto, como la destrucción total del medio ambiente de México. En cada una de las entidades del país existe hoy un proceso local o regional de resistencia contra la imposición de procesos de construcción de carreteras, presas, trasvases, puertos marítimos, aeropuertos, instalaciones industriales, confinamientos de residuos tóxicos o basureros a cielo abierto, megaproyectos turísticos, granjas industriales, plantaciones de monocultivos comerciales, minas, unidades habitacionales, centros comerciales, supermercados, gasolineras o tiendas de conveniencia, así como por la contaminación o el despojo de las aguas superficiales y subterráneas, la deforestación ilegal tolerada, el progresivo deterioro de la salud, la autorización del cambio de uso de suelo que propicia la urbanización salvaje, la invasión de zonas de conservación, la introducción de semillas transgénicas, la pérdida de biodiversidad, el abuso de sustancias químicas tóxicas en la agricultura comercial de exportación, el vertimiento de residuos venenosos en los ríos, en los suelos y el aire, entre otros. Resultaría prácticamente imposible enumerar y describir todos y cada uno de los conflictos ambientales, locales o regionales que se han desatado en México durante los 19 años transcurridos desde que México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los más de 40 que el gobierno mexicano ha firmado, así como una mínima descripción de sus orígenes, sus demandas, sus denuncias y el proceso que han seguido. A pesar de ello, podemos afirmar que en los últimos 15 años los conflictos de carácter socioambiental en el territorio mexicano no solo no han disminuido,
sino que se están multiplicando y se están volviendo más complejos a medida que aumenta también la conflictividad social asociada a temas como la seguridad pública, los derechos laborales, la falta de acceso a la justicia, la pérdida de espacios públicos de convivencia, el deterioro de los sistemas de educación, salud y cultura, entre muchos otros. Asimismo, debe considerarse que la mayoría de las luchas locales o regionales en defensa del territorio, del medio ambiente y los derechos comunes se realiza en condiciones de extrema fragilidad, no solo por la falta de recursos económicos para solventar sus innumerables gastos, sino también porque las luchas socioambientales del país enfrentan la invisibilidad o la difamación desde muchos medios de comunicación y la clase política, la apatía ciudadana, el desprecio, la fragmentación, la incomprensión de parte de otras luchas y hasta la persecución jurídica, policíaca y paramilitar del Estado y las empresas. A pesar de todo ello, en el ámbito de la lucha socioambiental comunitaria de México impera la creatividad, el ingenio y también, en muchos casos, el espíritu de solidaridad. La comprensión de los alcances de las denuncias de las organizaciones sociales, las comunidades locales y de la sociedad civil, incluyendo a individuos solos que asumen la gigantesca tarea de enfrentarse a los intereses privados o a las instituciones públicas que se han convertido en sus representantes o al menos en sus defensores extraoficiales, parte de reconocer que en la mayoría de los casos la denuncia popular de los atropellos sociales y ambientales o de los impactos en la economía local, la salud humana y la convivencia comunitaria derivados de la aplicación de políticas económicas, laborales, sociales y ambientales ruinosas, han ocurrido de maneras extraordinariamente variadas, mediante foros, seminarios, asambleas, investigaciones autogestivas o colaborativas con instancias académicas, publicación de materiales, filmación de videos, entrevistas en algunos medios masivos de comunicación, páginas electrónicas, enlace con redes sociales, caravanas, marchas, mítines, festivales culturales y de intercambio de experiencias autogestivas, capacitación técnica para perfeccionar el contenido de sus mensajes hacia sus propias comunidades y hacia el resto de la población, lo mismo que para incrementar su conciencia respecto a los derechos que los asisten, sin descontar el hecho de que han recurrido a la denuncia pública a través de medios y procedimientos legales. Demandas penales, civiles, agrarias, administrativas, solicitud de audiencias con las autoridades correspondientes, mesas de diálogo, redacción de testimoniales, elaboración de pruebas, recursos con instancias jurisdiccionales o éticas de alcance internacional, etc. Y todo esto ha sido realizado, y aún se hace, sin apoyo institucional alguno, por medio de recursos propios de las comunidades locales y organizaciones sociales, y en medio de sabotajes abiertos o encubiertos de las autoridades, lo que sirve también para dar cuenta de la enorme desventaja con la que enfrentan las amenazas destructivas del gobierno mexicano y de las empresas a las que éste cobija. Solo como ejemplos inmediatos, tengamos presente la agudización de los conflictos que en esta misma semana están ocurriendo, por ejemplo, en Tepoztlán, Morelos, en San Francisco, Xochicuautla, en el Estado de México, en el Valle del Yaqui, en Sonora, y en la cuenca del río Atoyac, en Veracruz, sin descontar, por supuesto, el que estalló ayer en Cuernavaca, Morelos, cuando los funcionarios del gobierno del Estado dicen este pedo no es nuestro, porque las denuncias ciudadanas contra la instalación de un Soriana en pleno Cuernavaca. Ninguno de los casos de conflictividad ambiental en México constituye asunto menor, de poca relevancia o coyuntural, menos aún de una simple cuestión de enfoque, de exceso de sensibilidad o de percepción sesgada. El problema es mayúsculo, involucra a mucha gente sufriendo y los medios de comunicación no alcanzan a expresar la magnitud del problema, pues estos presentan solo fragmentos de la profunda crisis socioambiental nacional. Es de gran preocupación que la amplitud y complejidad de la conflictividad socioambiental mexicana se presente sumamente pulverizada ante el sentido común y la opinión pública, y que ni los partidos políticos y gran parte de la academia muestren sensibilidad a este ominoso hecho.
Existe entonces una necesidad impostergable de compilar el expediente nacional de casos de afectación y conflicto socioambiental en México, con el fin de, primero, aproximarnos a un diagnóstico social real respecto a las dimensiones, la profundidad y los alcances de la catástrofe socioambiental que vive México hoy día, producida durante el siglo XX y agravada durante los últimos 30 años de neoliberalismo. Segundo, para detonar un proceso social y político de largo alcance que apunte en nuestro país a frenar, revertir y modificar la ruta suicida por la que nos han conducido las distintas administraciones públicas federales, especialmente en las últimas 3 décadas. Y tercero, para generar una condena pública internacional a los estragos sociales, económicos, ambientales y culturales ocasionados por el libre comercio y las políticas públicas que éste ha impuesto en México a escala global. La idea es que podamos introducir en la conciencia de todos los pueblos del mundo el caso de México como el ejemplo paradigmático de la devastación que el libre comercio genera en todos los ámbitos de la vida social, incluyendo especialmente la dimensión ambiental. Por todas estas razones, desde hace 4 años, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y muchas otras organizaciones sociales, pueblos, comunidades y redes de prácticamente todo el país nos sumamos al llamado para que el Tribunal Permanente de los Pueblos instalara aquí, como hizo en Colombia en 2005, un capítulo mexicano que llevara a cabo un proceso de juicio contra el Estado mexicano desde la experiencia vivida por los pueblos, que documente, visibilice y condene ante la opinión pública mundial la catástrofe humanitaria, social, económica, laboral, de género, migratoria, alimentaria, cultural y ambiental del país, generada por la desviación del poder del Estado mexicano para beneficiar los intereses del Estado norteamericano y de un puñado de empresas privadas nacionales y transnacionales, responsables todos de la violencia estructural, la impunidad y la violación de todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos de México. De ahí que uno de los 7 ejes temáticos del proceso del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos sea el de devastación ambiental y derechos de los pueblos. A partir del mes de octubre de 2011, cuando se instaló formalmente el capítulo México del Tribunal, y hasta la fecha, numerosos casos singulares y generales de afectación socioambiental han sido presentados tanto en la audiencia general introductoria que ocurrió en mayo de 2012 en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en las distintas preaudiencias organizadas en varios estados del país. Cada una de las preaudiencias del eje temático sobre devastación ambiental ha contado con la asistencia y participación de cientos de personas y representantes de pueblos afectados, incluyendo a representantes de varios pueblos indios de México, como los otomíes, nahuas, rarámuris, mazahuas, matlatzincas, huicholes, pames, zapotecas, purépechas y tlahuicas, que han llevado a cabo un enorme esfuerzo de documentación, argumentación y exigencia para que en cada caso un comité de expertos dictaminadores emitan opiniones, recomendaciones, condenas y pronunciamientos respecto a la actuación de las autoridades y las empresas, así como respecto a los impactos ocasionados por dichas agresiones al ejercicio de los derechos de los pueblos. Así, desde mayo de 2012 y después de una larga caravana que recorrió 2.000 kilómetros para llegar a Ciudad Juárez, con mítines en San Salvador Atenco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Saltillo, Torreón, Chihuahua y Durango, presentamos ante el tribunal una acusación general por la destrucción de todo el sistema hídrico del país. Desde entonces, las organizaciones que formamos parte del comité promotor de la audiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos nos hemos abocado a organizar preaudiencias temáticas o regionales para dar visibilidad a los numerosos conflictos socioambientales activos en el país. Las preaudiencias del así llamado eje ambiental del capítulo México han sido, en orden cronológico, las siguientes. 1. Devastación ambiental en el oriente de la Cuenca de México, realizada el 28 de julio de 2012 en Valle de Chalco, Estado de México, en la que se presentaron 10 casos. 2. Presas, derechos de los pueblos e impunidad, realizada del 5 al 7 de noviembre de 2012 en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, en la que se presentaron 10 casos.
3. Devastación ambiental y derechos de los pueblos en el estado de Michoacán, realizada los días 9 y 10 de noviembre de 2012 en la comunidad de San Francisco Cherán, Michoacán, en la que se presentaron 12 casos. 4. Colisión Campo-Ciudad, realizada en la comunidad de Tepoztlán, Morelos, los días 23 y 24 de noviembre de 2012, en la que se presentaron 23 casos documentados y 11 testimonios orales. 5. Devastación ambiental y derechos de los pueblos en el Valle de Lerma, ocurrida los días 20 y 21 de abril de 2013 en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, en la que se presentaron 13 casos y 5 testimonios orales. 6. Carreteras y devastación social y ambiental, realizada en la ciudad de Puebla, los días 15 y 16 de junio de 2013. En ella se presentaron 10 casos y 2 testimonios. 7. Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura, preaudiencia doble, es decir, se abordaron 2 temáticas, realizada del 21 al 23 de junio de 2013 en Cuernavaca, Morelos. En ella se presentaron 8 casos de afectación por basureros y 10 casos de afectación minera. 8. Territorialidad, subsistencia y vida digna, realizada los días 28 a 30 de junio de 2013 en la comunidad de San Isidro, Jalisco, en la que se presentaron 20 casos y un testimonio. Cabe destacar aquí que las preaudiencias sobre colisión campo-ciudad y la de territorialidad, subsistencia y vida digna se organizaron conjuntamente con los compañeros de la audiencia sobre violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, otro de los ejes temáticos del capítulo México. En síntesis, podemos decir que hasta hoy, o sea, hasta el día de hoy, en las distintas preaudiencias del eje sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos se han presentado un total de 116 casos documentados total o parcialmente y 19 testimonios orales. Contamos también con la presentación de acusaciones de carácter general sobre la destrucción del sistema hídrico nacional, sobre la devastación ambiental ocasionada por proyectos carreteros en México, sobre las afectaciones por basureros y sobre las afectaciones de la minería. Asimismo, salvo en el caso de la preaudiencia del Valle de Chalco, todas las demás preaudiencias cuentan con un dictamen final o preliminar elaborado por los distintos comités dictaminadores de expertos. Cada uno de los dictámenes de las preaudiencias, que ustedes pueden consultar en la página del tribunal, que es tppmexico.org, formará parte de la acusación general que los pueblos de México harán contra el Estado mexicano por la destrucción ambiental del país en la audiencia temática sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos, que se realizará en Jalapa, Veracruz, el próximo mes de noviembre y cuyo veredicto alimentará la acusación general contra el Estado mexicano en la audiencia final del capítulo México, a realizarse en el mes de julio o agosto de 2014. No obstante todo este trabajo, el trabajo de promoción de la audiencia ambiental del capítulo México está muy lejos de haber concluido. Están en proceso, en fase organizativa, varias preaudiencias y varias postaudiencias, esto es, procesos que ocurrirán después de la audiencia temática de Jalapa. A continuación, simplemente las voy a mencionar. Se va a realizar una preaudiencia sobre urbanización salvaje que se realizará aquí mismo en la Ciudad de México los días 13 y 14 de septiembre en el Parque Reforma Social, en la delegación Miguel Hidalgo. Se va a realizar una preaudiencia nacional de agua en conjunto o simultáneamente con la 9ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales los días 20 y 21 de septiembre en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, Guanajuato. Se realizará una preaudiencia sobre devastación ambiental en la Sierra Norte de Puebla, afectada por minería e hidroeléctricas, entre otros problemas, a realizarse en el mes de octubre. Se realizará una preaudiencia sobre devastación ambiental en la ribera del lago de Chapala, en fechas aún por definir. Se realizará una preaudiencia sobre devastación ambiental y social ocasionada por granjas industriales, a realizarse en el Valle de Perote, en Veracruz, en fechas también por definir. Se va a realizar una preaudiencia sobre devastación ambiental en el nororiente del Estado de México, a realizarse los días 19 y 20 de octubre en San Salvador Atenco, Estado de México. Se va a realizar una preaudiencia sobre devastación ambiental en la región Puebla-Tlaxcala, a realizarse en Tlaxcala a inicios del mes de octubre.
Se va a realizar una preaudiencia sobre devastación ambiental en la cuenca del río Atoyac en Veracruz, a realizarse en el puerto de Veracruz los días 26 y 27 de octubre. Se va a realizar una preaudiencia sobre devastación ambiental ocasionada por proyectos energéticos en Coatzacoalcos, Veracruz, en fechas también por definir. Se va a realizar una preaudiencia sobre devastación ambiental en todo el estado de Veracruz, a realizarse en Jalapa también en fechas por definir. Y se van a realizar muy probablemente dos postaudiencias, una postaudiencia multitemática, es decir, después de noviembre, después de la audiencia en Jalapa, se realizará una postaudiencia multitemática, es decir, que va a abarcar problemáticas ambientales, pero además problemáticas referentes a otros de los ejes temáticos del tribunal en el estado de Durango y otros estados del norte del país. Y finalmente existe la posibilidad, estamos platicando con los compañeros, existe la posibilidad de organizar una postaudiencia sobre la devastación ambiental en todo el norte del país, en fecha y lugar por decidir. Al final del proceso de se me olvida, también por supuesto vamos a participar en la audiencia transversal sobre represión a todos los movimientos sociales que se va a realizar en noviembre, junto con las audiencias sobre maíz y devastación ambiental. Por supuesto, van a participar muchas de las luchas ambientales que han sufrido represión en los últimos años, y también, por supuesto que vamos a participar con los compañeros de Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional, que están organizando una preaudiencia transversal, o sea, que abarque todos los ejes temáticos sobre jóvenes, sobre la problemática de los jóvenes, porque ellos son quizá el sector más afectado del país. Al final del proceso de las pre- y postaudiencias, estimamos acumular un expediente de más de 300 casos de conflicto socioambiental activos en México, y nos estamos quedando cortos, muy cortos. El solo hecho, pero aún así, esto constituirá un hecho sin precedente en la historia de nuestro país. El solo hecho de que los pueblos de México estén haciendo el esfuerzo de acopiar las evidencias que demuestran que la desviación de poder del Estado mexicano y las consecuencias que ésta ha ocasionado en la destrucción de los ecosistemas, la salud y la puesta en peligro de la viabilidad misma de la nación, abren la posibilidad de que el pueblo de México juzgue al Estado por crímenes de lesa humanidad. Para la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, esto representa un aporte indiscutible, realizado desde la vivencia misma de los pueblos, para detener la barbarie a la que nos conduce nuestro propio Estado. Ojalá estemos a la altura. Muchas gracias. Su participación, el balance y el recorrido que hace de la importancia del tema. Le damos la palabra a la compañera Eva Robles de la Red en Defensa del Maíz. Adelante, doctora. Buenas noches. Bueno, estamos en un momento histórico en México en el que se está dando una contraposición muy marcada entre las necesidades de los pueblos en términos de territorio, subsistencia y vida digna, y el planteamiento del Estado mexicano para lograr un país sin violencia, sin hambre y desarrollado económicamente en los términos del mercado y la competencia. Hace 20 años las preocupaciones de las comunidades y los pueblos campesinos e indígenas se concentraban en el reconocimiento de sus tierras o territorios, en el manejo ecológico de sus montes y aguas, en la comercialización de sus productos, en el desarrollo de proyectos productivos. Recién se empezaban a observar las posibles consecuencias de la reforma al artículo 27 constitucional con el programa de certificación de derechos ejidales y comunales, los problemas que a largo plazo nos iban a dar los transgénicos y las patentes sobre seres vivos, o la posibilidad de la privatización del agua. En aquel entonces nos preguntábamos cuáles eran los nuevos ataques a los territorios, a los pueblos campesinos e indígenas. Hacíamos diagnósticos comunitarios, regionales y nacionales, y podíamos vislumbrar borrosamente lo que quizás iba a suceder
pero al final de cuentas la realidad superó la ficción. Aquella batería de reformas constitucionales, la firma del primer Tratado de Libre Comercio hace 20 años, las reformas en materia de derechos indígenas, donde reconocieron a los individuos como sujetos de interés público, igual que un discapacitado o un menor de edad, sin reconocer los derechos colectivos de los pueblos, la desregulación ambiental, la apertura de las fronteras mexicanas a la importación de productos agrícolas, dejando en desventaja a los campesinos y a los propios agroindustriales de México, la legislación en materia de organismos genéticamente modificados, que instituyó los mecanismos que han facilitado el camino a las empresas para la introducción, experimentación, almacenamiento y siembra de los transgénicos en nuestro país. Todo esto junto y muchas cosas más han sido, entre otras, las políticas del Estado mexicano, que el Estado mexicano ha usado como vías institucionales y que han legalizado los actos del Estado contra el pueblo para despojar, devastar, contaminar de manera ambiental, afectar la salud de las personas y desplazarlas del campo a la ciudad en pro del desarrollo. Si hacemos una revisión así de los medios de comunicación, si revisamos así lo que hay públicamente sobre los movimientos ambientales, campesinos o indígenas, podemos constatar cómo el acceso a la justicia está cada vez más lejos de las manos de los pueblos, de las personas. Los movimientos que han seguido el camino de la legalidad, junto con la organización política, la organización comunitaria, y que además han demostrado tener la razón y el derecho de lo que están denunciando, a pesar de eso, no han logrado el acceso a la justicia. O sea, demuestran que el Estado mexicano, en contubernio con las empresas, llegan, imponen proyectos de desarrollo, proyectos carreteros, despojan de tierras, dan concesiones mineras, concesiones de servicios ambientales, hidrológicos. A pesar de que las comunidades y los pueblos demuestran tener la razón, no hay justicia. En los últimos 10 años, la Red en Defensa del Maíz ha demostrado cómo los programas de gobierno destinados al campo y a los transgénicos pues han ido destruyendo los medios y las fuentes de subsistencia. Los campesinos, los indígenas, los investigadores, los académicos, el movimiento urbano popular, los ciudadanos de a pie, todos, hasta las mismas estadísticas de la Zagarpa, han demostrado o hemos demostrado con muchos argumentos la ineficacia y la afectación directa a los pueblos en el campo y de la ciudad de lo que el maíz transgénico va a hacer en México. Más de 12 países en la Unión Europea han prohibido los transgénicos en su país con justificaciones de todo tipo, y aún a pesar de eso en México se promueven como si fueran la panacea para resolver los problemas de salud, de alimentación en México, ¿no? Hasta es un argumento más en acusar contra el hambre. A pesar de esto, el Estado mexicano hace a través de los mecanismos de ley todos los procedimientos necesarios para, al final de cuentas, y a pesar de la negativa del pueblo, sembrar, vender, importar y darnos a comer transgénicos. Estamos en un estado de violencia, de indefensión, de imposibilidad de denunciar y de lograr justicia, mucho menos de reconocimiento de derechos. En este marco, el TPP ha sido una oportunidad. Es la mesa, es la tribuna que está permitiendo que el pueblo escuche al pueblo. El Tribunal Permanente de los Pueblos está siendo la tribuna que está permitiendo que se denuncien las cosas, lo que está pasando en México. En ningún otro espacio ahorita es posible hablar del problema de manera integral, con toda la complejidad que en sí mismo conlleva. O sea, en ningún lado, en ningún tribunal mexicano ni internacional podemos llevar una denuncia donde denunciemos todo lo que está pasando en una comunidad, en un pueblo, en un barrio. O sea, puedes ir y denunciar, aquí hay un talamón,
¿Por qué? Porque todo el proceso jurídico, judicial, está hecho para no acceder a la justicia. Son mecanismos que están armados desde su nacimiento, desde su origen, para permitir que las empresas, que los intereses de los más ricos se logren, a pesar del bien común. Ese es el problema que estamos viendo ahorita en México, y el Tribunal Permanente de los Pueblos, ahorita para la Red en Defensa del Maíz y para las organizaciones de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, está siendo la única tribuna que nos está permitiendo hablar y decir las cosas con toda su complejidad y con todos los pelos en la mano. Está siendo un proceso, no solamente el momento de las preaudiencias y de las audiencias, sino todo el proceso de juntarnos, de pensar si podemos hacer una preaudiencia, si tenemos las condiciones, si hay los casos y la gente que quiera denunciar. O sea, todo ese proceso, todo ese camino de encuentro, de diagnóstico, de hablar, de analizar, está permitiéndonos volvernos a encontrar, solidarizarnos, conocernos, reconocernos los que ya nos conocíamos y volver a plantear pues por dónde podemos caminar juntos, más allá de todo lo que está pasando en este país. Nos está permitiendo encontrar esperanza, pensar que esto quizás en algún momento lo podemos cambiar y transformar. Es un momento histórico en el que hablar y denunciar puede significar una amenaza de muerte. Entonces, el tribunal ahorita, haciendo un balance de lo que ha sido y de lo que significa aquí a medio camino para la Red de Defensa del Maíz y para la audiencia de violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía de los pueblos, el balance es positivo, pero el tribunal ahorita solamente es una ventana, ¿no?, para hacer visible lo que está pasando, y tenemos que aprovecharlo porque, bueno, esto pues tienen nuestras audiencias en noviembre, la de violencia contra el maíz y la de devastación ambiental, pero y en 2014 va a ser la audiencia final. Tenemos que usar esto, tenemos que visibilizarlo, tenemos que reconocernos y tenemos que pensar qué vamos a hacer, porque esto pues solamente es un momento, no va a resolver los problemas, está muy complejo, lo estamos viendo todos los días en todo el país, como lo platicaba Daniel, Adriana, Octavio. Entonces sí tenemos que pensar qué vamos a hacer, cuáles son las alternativas, y yo creo que un tribunal de los pueblos para los pueblos puede ser un espacio donde generemos nuevos conceptos, nuevas alternativas, nuevas maneras de solidarizarnos, de encontrarnos y de buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ese es el balance que nosotros hacemos sobre el tribunal, y pues está muy difícil, está muy complejo y hay que trabajar mucho todos en todos nuestros lugares y desde donde estamos. De la Red de Defensa del Maíz. Antes de dar el acceso a 3 participaciones de preguntas, les quiero informar e invitar que el viernes próximo hay una sesión extraordinaria que podríamos denominar la segunda parte de esta sesión, en donde va a haber estudios de 3 casos en particular. El número 1 es por el conflicto de Tepoztlán, donde va a participar el compañero Pedro Flores y Manuel Contreras, por el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán. El segundo estudio del caso es por el conflicto de la carretera Naucalpan-Toluca en la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Y ahí participará José Luis Fernández, dirigente indígena otomí del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. El tercer caso será el tema por el conflicto por el libramiento norte de la ciudad de Puebla en la comunidad de Tlaltepango, en Tlaxcala. Estará la compañera Claudia Rojas, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, región Malinche.
Y obviamente también participará el colectivo de abogados solidarios causa la compañera Jimena Ugarte. Bueno, 3 participaciones, preguntas concretas o cortas en términos de reflexión. A ver, 1, 2. ¿Algún otro? Adelante, por favor. Bueno, gracias. Voy a ser muy breve, simplemente con la invitación a que no dejemos esta carga en estos compañeros que ya hacen un esfuerzo sobrehumano. Menciono que la organización Semillas de Vida sacó un folleto muy valioso sobre esto de los transgénicos. Si quieren y pueden asomarse a su página Semillas de Vida para divulgar. Se puede imprimir simplemente y divulgar, y nos están facilitando, si se acercan a la agrupación, los folletos para recuperar todos estos 5 pesitos y comprar los que sean, ¿no? 10, 100, 2000 y divulgar. Le están explicando a la gente qué productos pueden contener transgénicos y qué alternativas hay. Es muy didáctico y puede servir mucho. Y se basa en parte en una investigación de Greenpeace, igual que saca un conjunto de alimentos que casi seguro tienen transgénicos, productos, bueno, yo no diría alimentos más bien, y la alternativa, igual es cosa de divulgar, ¿no? Porque, para no dejar toda la lucha sobre estos compañeros que ya no están dando el ejemplo. Nada más. Gracias. Si quiera estos poquitos que traigo, con todo gusto. Para los panelistas que están aquí, que qué bueno que estén, porque realmente la lucha mundial va a seguir. Antes de que nos quiten el país, qué bueno que esta lucha continúe. Por ejemplo, al abogado que está aquí presente, nosotros también somos un ONG, estamos en el reclusorio. Estamos viendo cuántas gente están que porque se robaron un bolillo están en la cárcel. Y son los presuntos culpables. Pero los que se robaron todos los terrenos del país y los compraron a peso, les hacen monumentos. A las constructoras, que son las que han reducido el espacio pulmonar, no. Al señor Carlos Salinas de Gortari, que vaya a robar, pero ya que dejen paz al pueblo de México, porque para aquellos 35,000 millones de dólares, él y sus ladrones, familias, que antes de que él llegara al poder, no tenían ni para amanecer. Y a usted, compañera que está aquí, ¿sí? Los periodistas, todos los periodistas de México, tendrían que ser como ustedes, informar, y no conformarnos con que dos televisoras te informen o te desinformen en este país. ¿Ok? Tan siquiera yo tengo el valor de hablar, no vengo a hacer preguntas. A ver, compañero, adelante. Aquí está bien, será breve. Primero, una valoración del tribunal. Creo que es una instancia inédita en la lucha del país, muy creativa y que permite, como dicen los compañeros, discutir y profundizar desde un plano de las luchas del pueblo para darle más fuerza, más robustez. Lo que sí creo, en un segundo punto, ojalá me lo valgan los participantes, les quiero invitar a que también profundicemos, seguramente lo hacen, pero hoy no se expresó mucho, una parte de autocrítica, porque finalmente me parece que el tribunal requiere una gran movilización para que realmente sus dictámenes, sus conclusiones puedan establecerse en el país.